Tres preguntas para preparar a tu familia para los últimos tiempos. Fíjense, vamos a ir a Mateo capítulo 24, pero antes de leer lo que vamos a leer el día de hoy, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos aquí o en línea dirían que estamos viviendo en los últimos tiempos? Levanten la mano. Ok, fíjense, les cuento. Yo crecí en una iglesia 100% enfocada en el evangelismo, y recuerdo haber asistido a muchísimos grupos en casa donde se mostraba la película de la gran tribulación. Así que como niño, mi sentir sobre los últimos tiempos era de espanto. Sabía que las cosas iban a ir de mal en peor. Terremotos, huracanes, violencia, pestilencia, y por supuesto, ¿quién se puede olvidar de la marca de la bestia? Y que en algún momento el rapto iba a ocurrir, y que si yo no estaba viviendo para Dios, me iba a quedar a sufrir aquí en la tierra. Como niño, te lo repito, este cuadro me aterraba. Constantemente durante las noches me arrepentía de mis pecados, no queriendo que Dios viniera como ladrón en la noche y de repente me dejara. Esto me da risa ahora, pero constantemente tenía yo esta pesadilla. Y en mi sueño, si te lo puedes imaginar conmigo, mis padres, mi hermana y yo estábamos en la iglesia, y de repente se escuchaba un sonido de trompeta. El cielo se llenaba de luz resplandeciente, y en el centro de esa luz estaba Jesús. Yo lo podía ver en todo su poder, en toda su gloria, y de repente empezaba a ver a mi alrededor, y muchos se empezaban a elevar para encontrarse con Jesús y sus ángeles en las nubes. Mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana se empezaban a elevar también, pero yo no. Yo no me podía elevar. Recuerdo que en mi desesperación traté de correr lo más rápido posible, tratando de despegar como un avión, pero nunca volé. Nunca volé. Esta era mi pesadilla, la pesadilla de los últimos tiempos. Y hoy más que nunca me encuentro con que hay preocupación, hay inquietud, hay confusión, hay temor en el corazón de muchos cristianos. ¿Por qué? Por lo que vemos en el mundo y lo que escuchamos en el mundo en el que vivimos. Debo decir que los noticieros, ¿verdad?, y los políticos han cumplido su misión de sembrar pánico en la sociedad. Unos para vender más y otros para ser electos a nuevos cargos políticos. Pero hoy escucho la voz del Señor que nos dice que Él quiere desarraigar, Él quiere arrancar de nosotros el temor que hay en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden ser honestos y reconocer que en este último año ustedes han sentido miedo? O todo es puro espiritual en esta iglesia. Wow, me voy a juntar con ustedes más para que se me pegue lo valiente. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas cuál es tu percepción cuando hablamos de los últimos tiempos? Mi mejor suposición es que tu percepción es una de dos cosas. Número uno, quizás piensas las cosas van de mal en peor. Moralmente, espiritualmente, financieramente, incluso ambientalmente, y eso te asusta. Esa es una percepción. O dos, quizás pienses, Jesús viene pronto por su iglesia. Jesús pronto nos va a recoger y nos va a llevar al lugar que ha estado preparando para nosotros. Ahora, estas dos percepciones o perspectivas
despiertan en nosotros dos sentimientos distintos sobre los últimos tiempos. El primer sentimiento es el de: ven Cristo, ven. Estoy listo. Las cosas no están bien. Ven pronto por nosotros, Señor. O quizás el segundo sentimiento es el de: aún no, Señor. No hasta que me case. Para los que son solteros. No hasta que tenga hijos. O quizás un poquito más noble. No hasta que este familiar mío te conozcan. ¿Cuánto se puede identificar con uno o con los dos sentimientos? Yo en lo personal he sentido las dos cosas. Cuando estaba soltero, yo le decía: no venga, Señor, hasta que me case. Y ahora mi oración es: no venga, Señor, hasta que tenga nietos. Pero, ¿qué se sabe de los últimos tiempos? Esa es la pregunta. Bueno, para simplificarlo un poco, ¿verdad? Porque el tema de los últimos tiempos es muy extenso, muy largo y muy difícil hasta de entender. Pero para simplificarlo un poco, vamos a enfocarnos solamente en lo que dijo Jesús en Mateo 24 y 25. Empezando en el versículo 36, donde Jesús dijo lo siguiente: escucha, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Eso sabemos de los últimos tiempos. También sabemos, para hacer un poquito de contexto, en Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11, que Jesús vendrá otra vez de la misma manera que fue visto irse. Y de acuerdo también a Mateo 24, el versículo 44, vemos que Jesús va a venir cuando menos lo esperamos. Así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Esto es lo que sabemos de acuerdo a lo que dijo Jesús. Y de todo esto que en un ratito vamos a hablar un poquito más a detalle de los últimos tiempos y de la segunda venida de Cristo. La pregunta, escuchen porque esto es muy importante. La pregunta que te hago directamente es: ¿estás tú preparado para la segunda venida de Cristo? Para mí, esta pregunta es la más importante de todas. Escúchenla. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Porque Jesús dijo: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. En otras palabras, el que no ha nacido de nuevo no está listo para la segunda venida de Cristo. Te hago la misma pregunta, pero de diferente manera. Considérala. ¿Estás 100% seguro que tu último respiro en la tierra será tu primer respiro en el cielo? Y si eres padre o madre de familia, yo quiero animarte a que tú le hagas esta pregunta a tus hijos, pero ya. Y escucha su respuesta. Escucha, de acuerdo a algunos estudios realizados por esta organización Barna Research, la mayoría de cristianos hoy en día entregaron su vida a Cristo durante su niñez, más precisamente entre los 5 y los 14 años de edad. Después de esa edad, los números no son alentadores. Pero escucha, si has nacido de nuevo, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, si te has arrepentido de todos tus pecados y le has entregado el control de tu vida a Jesús, haciendo consistentemente lo que dice su palabra escrita, estás listo. Te lo digo de esta manera: si has nacido de nuevo, estás listo para la segunda venida de Cristo y para el fin del mundo.
Ahora, quiero que profundicemos un poquito, porque no solamente quiero que nos preparemos espiritualmente, sino también quiero que nos preparemos emocionalmente y mentalmente para los últimos tiempos. Y para esto quiero que contestemos las 3 preguntas. 3 preguntas para preparar a tu familia para los últimos tiempos. Yo no quiero ser alarmista. No me gusta ser alarmista, pero las cosas no van a mejorar. No van a mejorar. El que está esperando que todo vuelva a la normalidad está viviendo en una ilusión. Las cosas no van a mejorar. El mundo en el que vivimos el día de hoy no va a mejorar. Va a empeorar. ¿Ok? Entonces, la pregunta número 1 que quiero que nos contestemos todos es: ¿qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Fíjense, Mateo capítulo 24, Jesús describe las señales de su segunda venida y del fin del mundo. Escucha atentamente. Mateo capítulo 24, versículo 4. Escucha lo que dice Jesús. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta semana alguien me mandó un TikTok, y en este TikTok aparecía un hombre en Israel que asegura ser el Cristo, el Mesías. Y alrededor de este hombre encuentras a muchos rabinos israelitas, gente ya mayor, que supuestamente conocen las escrituras y están a su alrededor besándole la mano, queriendo sentarse al lado de él. ¿Por qué? Porque ellos creen que él es el Cristo. Eso está pasando el día de hoy. Dice: ustedes, versículo 6, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. ¿Está pasando o no? Pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Dilo conmigo: no es todavía el fin. Ok. Versículo 7, se levantará nación contra nación. Pregúntenle a Ucrania. Y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, incluyendo nuestro México lindo y querido. Versículo 8. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esto está pasando incluso en esta nación. Nosotros como cristianos no somos amados en esta nación. Somos odiados en muchos sentidos por nuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Eso viene pasando desde que yo nací. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Mejor lo dejamos ahí. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Eso está pasando. Pregúntenle a los que predijeron la elección del 2020. Muchos. Dice: habrá también maldad, tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Te pregunto, ¿está pasando esto o no? Tal como lo dijo Jesús. Ahora, cuando tú lees, fíjate, cuando tú lees Mateo 24, del versículo 1 al versículo 14, te das cuenta que no hay ni una sola cosa en esta lista que no esté pasando el día de hoy de alguna manera u otra.
Y cuando sigues leyendo el resto del capítulo, incluyendo el capítulo 25, te das cuenta que se aproximan aún cosas peores. Cosas como la gran tribulación, como el sol y la luna escureciéndose, como las estrellas cayéndose del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo esto, en medio de los últimos tiempos, de la gran tribulación, Jesús nos dice en el versículo 6 de Mateo 24, procuren no alarmarse. ¿Por qué? Porque esta es la promesa, escúchenme, versículo 13. Para los hijos de Dios, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Te lo repito, si has nacido de nuevo, estás listo para la segunda venida de Cristo y para el fin del mundo. Wow, pareciera que nadie ha nacido de nuevo. Alégrense. Estas son buenas noticias. Y esto me lleva a la segunda pregunta que quiero hacer el día de hoy. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿En quién está nuestra confianza? No solamente es qué está pasando a nuestro alrededor, sino en quién está nuestra confianza. Jesús dijo en el versículo 40, del versículo 40 al 42 de Mateo 24, fíjense esta ilustración. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no se sabe qué día vendrá su Señor. Y si vemos el versículo 25 de Mateo, Jesús cuenta la historia de 10 jovencitas, 10 vírgenes, 5 mujeres jóvenes que eran insensatas y 5 que eran prudentes. 5 que se prepararon para la llegada del novio y 5 que no lo hicieron. Y al final las 5 vírgenes sabias entraron preparadas al banquete con el novio y las puertas se cerraron. Y más tarde llegaron las otras 5 que no se habían preparado, pero ya fue demasiado tarde. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Ok, estas dos ilustraciones, nos muestran lo siguiente: que debemos hacer todo lo posible para mantener nuestra confianza en la venida del novio, porque no se sabe el día que vendrá nuestro Señor. Pregunta honesta: ¿cuántos desean permanecer fieles hasta la segunda venida de Cristo? Ok. Para usar la analogía de las 10 vírgenes, ¿cuántos estamos dispuestos a mantener nuestras lámparas encendidas hasta la venida del novio? Bueno, quizás podríamos hablar de diferentes hábitos. Hay muchos, escuchen, hay muchos hábitos que nos ayudan a mantener nuestras lámparas encendidas. Pero todos estos hábitos tienen algo en común. Y ahorita te los voy a decir. Podemos hablar acerca del hábito de leer nuestra Biblia. Eso nos ayuda a mantener nuestra lámpara encendida. Podríamos hablar del hábito de orar, de adorar. Podríamos hablar del hábito de congregarse. Felicidades, qué bueno que están aquí. Pero todos estos hábitos tienen una cosa en común, una sola cosa en común, y es que todos estos hábitos te llevan a una relación íntima con el Espíritu Santo. Todos estos hábitos te llevan a una relación íntima con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 14, versículo 16
al 17. Y yo pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Escucha, el Espíritu Santo, descrito por Jesús como el Espíritu de verdad, a quien el mundo no acepta, pero el que está en nosotros, a Él es al que necesitamos para los últimos tiempos. Necesitamos de su consuelo, necesitamos de su paz, necesitamos de su justicia, necesitamos de su gozo. Él es a quien yo necesito. Yo necesito al Espíritu Santo. Mi esposa necesita al Espíritu Santo. Mis hijos necesitan al Espíritu Santo. Nuestras familias necesitan al Espíritu Santo. Y aún más específicamente, hablando del Espíritu Santo, debemos subrayar la manera en la que Jesús describió el Espíritu Santo, como el Espíritu de verdad. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Pregunta número 3. ¿Quién es nuestra verdad? Vivimos en un mundo donde todos aseguran tener su propia verdad. Un mundo de relativismo, donde se asegura que no existe una verdad absoluta, donde cada cual cree poder escoger libremente su propio género, su propio camino al cielo, su propia realidad. Mentira. Solo existe una verdad absoluta. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La obra del Espíritu Santo, como el Espíritu de verdad, escuchen, eso es muy importante, nos ayuda a permanecer en la verdad. Y no solamente nos ayuda a permanecer en la verdad, sino nos ayuda a discernir lo que es verdad entre todas las mentiras que existen en el mundo. ¿Sí estamos aquí? Escucha, el diablo quiere que tú pelees solito, por tu cuenta. El diablo quiere aislarte de esas dos cosas que te ayudan a permanecer en la verdad. Número 1, quiere aislarte de la palabra escrita. De la palabra escrita. Lo que Dios ha dicho, de la verdad absoluta. El enemigo quiere alejarte de la verdad. Y número 2, el enemigo quiere alejarte del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Fíjate, te lo voy a ilustrar de esta manera y quiero que pongas mucha atención. Y yo sé que este mensaje es un poco más enseñanza que mensaje, pero quiero que pongas mucha atención porque al final va a haber una aplicación. Eva, el diablo la hizo pelear sola. Encontró ese espacio de tiempo cuando Adán no estaba presente para atacar. Este no es mi punto, pero creo que es importante hacer un paréntesis. Mi papá lo ha dicho de esta manera durante años. La gente más expuesta al pecado es la gente que deja de tener comunión con la iglesia. Una vez más, el diablo quiere que pelees solo en su contra. ¿Para qué? Para derribarte más rápido. Él busca aislarte de esas dos cosas, de la palabra de Dios y del Espíritu de verdad. Ahora, piensa en la estrategia del enemigo. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Dos cosas. Uno, Génesis capítulo 3, versículo 1,
Fíjate lo que le dijo, es lo que le dijo la serpiente a Eva, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. En otras palabras, el enemigo torció la palabra de Dios. Oh, es que Dios te prohibió todo. No puedes comer de ningún árbol. ¿O no? Recuerda, el diablo quiere confundirte al torcer la palabra de Dios, del Espíritu de verdad. Y esto se lo voy a aplaudir a Eva, porque Eva, cuando escuchó lo que la serpiente le dijo, le responde Eva de esta manera: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol ni lo toquen, por el contrario morirán. Bien por Eva, ¿no? Declaró lo que el Espíritu de verdad les había dicho. Pero entonces el enemigo cambió su estrategia y entonces les dice: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Entonces el enemigo no solamente torció la palabra de Dios, sino que también la contradijo directamente. Escucha, lo que ha estado haciendo el enemigo, sobre todo el día de hoy, es torcer la palabra de Dios en el corazón de muchos cristianos. ¿Cómo lo hace? Diciendo lo siguiente: todos lo están haciendo, no pasa nada, deja de ser tan religioso, en esa iglesia te prohíben todo, mejor cámbiate, no vas a morir. Mira, si el diablo no puede alejarte de inmediato de la verdad de Cristo, lo que va a hacer es que gradualmente te va a torcer la verdad, hasta que un día te despiertes y vas a estar más alejado de la verdad que de lo que jamás te imaginaste. Eso es lo que ha hecho el diablo. La iglesia necesita despertar. Así es como el amor de muchos se ha enfriado. Donde ahora, escuchen, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Te lo resumo. Tú y yo preparamos a nuestra familia para los últimos tiempos al anclarnos a la palabra de Dios y al Espíritu de verdad. Sin importar lo que escuchamos, sin importar lo que vemos, incluso sin importar lo que sentimos, debemos de anclar a nuestra familia a Cristo Jesús.